en este tiempo. Hoy estamos comenzando precisamente con el día 16. A todos aquellos que se están conectando, gracias por ser parte de este tiempo, que le llamé La fe en el Señor es más grande que la religión. Fíjate que precisamente hoy se está celebrando, en el pueblo de Israel está celebrando el día de la Pascua. Los judíos, que son ortodoxos conservadores, que no son creyentes en Jesús, ellos celebran la Pascua casi siempre para este tiempo, celebrando precisamente esa victoria cuando ellos salieron, antes de salir de Egipto, en la última plaga. El Señor les dijo que tomaran un cordero, ¿verdad? Y que con su sangre pintaran los dinteles precisamente de sus casas para que cuando el ángel de la muerte pasara, no les pasara nada. Bueno, a partir de ahí se celebró por primera vez la Pascua para el pueblo de Israel, precisamente en Israel. Esto lo encontramos en Éxodo. Pues hoy precisamente el pueblo de Israel está celebrando también el día de la Pascua. Ellos son creyentes de que el Mesías no ha llegado, ellos están esperando al Señor. Pero para nosotros los creyentes, también para los judíos mesiánicos, sabemos que el Señor vino hace 2000 años atrás, que murió en la cruz y se resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre. También sabemos que Él ejerce con su poder salvador en su trono. Mientras ellos están esperando su primer Mesías, el pueblo cristiano está esperando la segunda venida del Señor Jesús. Así que qué bueno que estamos celebrando la Pascua también. Nosotros la celebramos el domingo como un día de victoria, como Jesús se convirtió en el nuevo pacto y cómo el viejo pacto dejó de ser para dar una nueva entrada precisamente al nuevo pacto. Hoy, el día 16, le titulé La fe en el Señor es más grande que la religión. Gracias a todos los que se están conectando. Bendiciones. ¿Por qué no hemos desmayado? ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe está puesta en el Señor Jesús. Y a través de la fe en el Señor Jesús hemos tenido fortaleza y esperanza en medio de estas tinieblas. ¿Por qué no nos hemos rendido? Porque sabemos precisamente en quién hemos confiado. ¿Se ha olvidado el Señor? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Mira lo que dice precisamente el Salmo 77:9. Dice, pregunta, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No, el Señor sigue estando presto con su misericordia. Luego dice el Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En pocas palabras, ¿ha dejado el Señor de ser Dios? ¿Su misericordia y su amor ha dejado de ser? No. Porque su amor y su misericordia es eterna. Usted y yo podemos fallar. El mundo podrá fallar, pero el Señor jamás va a fallar. La pregunta que nos podemos hacer, y mucha gente se está preguntando en este tiempo, ¿podemos arrebatar un milagro del Señor en este tiempo? Yo creo que sí. Todavía su amor y su poder está sobre nuestras vidas. Y a través de esta historia que les quiero hablar en esta noche, yo quiero que usted reflexione en esta reflexión cómo es posible que esta mujer pudo arrebatarle un milagro al Señor, simplemente por tener fe. Vamos a hablar precisamente de la fe de la mujer cananea que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Aquí encontramos una historia de una mujer que le arrebató a Jesús un milagro, tan solo por tener fe. Fíjate que Jesús venía de Genezaret y cuando supieron que Jesús les había visitado a este pueblo, rápidamente dice la historia que corrieron a Jesús y le trajeron todos los enfermos, uno por uno. Eran multitudes que llegaban. Es como que alguien te dijera, ¿sabes qué? El Señor está en la puerta, está en la ciudad. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Vas a recoger tu familia, tus amigos, tus seres queridos y especialmente los enfermos. Y te vas a encontrar allí con el Señor. Fue precisamente lo que hizo esta gente. Corrieron a los pies del Señor buscando precisamente un milagro. Y dice que trajeron los enfermos y le rogaba a la gente a Jesús que si tan siquiera pudiesen tocar el borde del Señor, porque tenían la fe suficiente para entender que con tocar el borde ellos quedarían sanados. Fíjate qué interesante. Ellos no pidieron al Señor, oye, pon las manos sobre nosotros para ser sanos.
ni tan siquiera pidieron por una palabra. Simplemente ellos se conformaban todos con tocar el borde del Señor. Imagínate la desesperación de este pueblo. Escuchar que el Señor estaba ahí. Y en este tiempo nosotros podemos entender que no importa por lo que estemos pasando, aunque el Señor no nos diga ni tan siquiera una palabra, aunque tú pienses que el Señor no está cerca de ti, con tan siquiera tocar el borde, nosotros podemos recibir un milagro, aún en tiempos difíciles como estos. Fíjate que Jesús se gozaba con la fe de este pueblo, pero increíblemente que mientras Él hacía milagros, se le acercaron los escribas y los fariseos para estorbar. Miren lo que se estaba fijando estos hombres religiosos. Le criticaban a Jesús que cómo era posible que sus discípulos comieran sin lavarse las manos, porque esto contradecía precisamente la ley de Moisés. La decepción tan grande para el Señor. Mientras un pueblo está hambriento de la presencia del Señor, hambriento de un milagro, que lo único que esperan del Señor es tocar su manto, hay ciertos religiosos que lo único que quieren es ser de estorbo en medio del proceso salvador del Señor sobre el mundo. Y tenemos que ser cuidadosos de nosotros no caer en esos religiosos. Tenemos que entender que lo más que le importaba al Señor, aparte de la fe, es tener amor y misericordia por los demás. Fíjate lo que el Señor les dijo. Digo, no contamina lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca. Precisamente en Mateo 15, 7, 9, el Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra de sus labios, mas su corazón lejos está de mí, pues en vano me honra enseñando con doctrinas y mandamientos de hombre. El Señor estaba cansado de aquellos que no querían creer, de los incrédulos. El Señor estaba cansado de aquellos que lo único que hacían era obstaculizar la obra redentora del Señor. Eran piedras de tropiezos en el proceso en lo que el Señor hablaba del reino de Dios, en lo que el Señor traía una enseñanza al pueblo, y era luz y esperanza, una palabra de aliento, un milagro, una palabra de exhortación. Pero a veces podemos ser estorbo en el Señor si no somos lo suficientemente humildes para reconocer que Él es el Señor y que hay que dejar que Él obre a la forma que Él quiera obrar. Lo que tenemos que tener simplemente es fe en Él y dejarlo a Él ser Dios. Mientras esta gente estaba tan necesitada, lo único que hacían estos escribas era preguntarle cosas tontas al Señor. Fíjate que podemos aparentar ser creyentes, pero los hechos van a hablar por sí mismos. Yo me puedo parar en una plaza y decirle a todo el mundo que yo soy la mujer más santa y la más creyente del Señor, pero si mi vida no da testimonio de amor y misericordia, si mi vida no da testimonio de la fe en el Señor, aún en tiempos difíciles, nadie me va a creer. Jesús desea darte vida y darte vida en abundancia. El Señor desea llegar a tu vida y traer bendición y bendición en abundancia. Fíjate qué pasó, que cuando Jesús salió de allí, lo primero que hizo fue ir a la región de Tiro y Sidón, en tierras de cananeos y de gentiles. ¿Por qué el Señor salió de allí? Posiblemente salió decepcionado, estaba cansado de ver estos incrédulos que lo único que hacían era criticar la obra del Señor. Jesús desea estar en tu vida mientras lo permitas, pero cuando nos apartamos de Él, déjame decirte que Él también se moverá a otros lugares donde lo apreciemos. Por eso el Señor se cansaba y dice que de Jerusalén iba a Samaria y volvía a Judea, y de allí y volvía a Galilea, y de allí posiblemente fue a Sidón. El Señor y los discípulos, dice la historia, que entraron en una casa y no quisieron que nadie lo supiera. Pero fíjate que una mujer griega de Fenicia, dice la historia, escuchó que Jesús estaba allí. Esta mujer posiblemente había escuchado ya anteriormente de Jesús, porque al escuchar su nombre sabía quién era Él. Posiblemente mucha gente le había contado, amigos, vecinos le habían dicho, oye, ¿sabes qué? Tienes que conocer a Jesús de Nazaret. Tienes que conocer este maestro, este profeta.
Tienes que conocer y ver que Él es el Hijo de Dios, que hace milagros y trae una palabra de aliento y de salvación para el pueblo. Posiblemente esta mujer quiso tantas veces buscar al Señor, pero por no dejar a su hija sola que estaba enferma, nunca tuvo la oportunidad. Pero sin embargo, cuando escuchó que Jesús estaba en esta casa, ella entendió en su corazón, hoy es el día de mi milagro. Y dice precisamente en Mateo 15:22, dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Oye, a veces creemos que el Señor está tan lejos o ocupado, especialmente en este tiempo, que a veces pensamos que es tan difícil encontrarlo. Pero déjame decirte una cosa, el Señor siempre está ahí, en el mismo lugar, en su trono, esperando que nosotros oremos a Él con fe, creyendo que Él está escuchando y confiando de que Él va a obrar a nuestro favor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor siempre llega a tiempo. Jesús no respondió precisamente a la mujer. Y precisamente los discípulos, al ver que Jesús no respondió, se preocuparon y rápidamente trataron de despedir a esta mujer. ¿Por qué? Porque dice la historia que daba voces detrás de Jesús una y otra vez. Le decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado, Señor, Hijo de Dios, ten misericordia de mí? Ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi matrimonio. Acuérdate de nosotros. Hoy más que nunca, nosotros estamos clamando esa misma voz de esta mujer de Fenicia, una voz de desesperación. Y fíjate que aunque Jesús no respondió, dice que ella no paró, ella insistió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros más que nunca. Insistir, sin dejar de orar, sin dejar de creer, insistir hasta que nosotros podamos ver el milagro. Clamar a toda voz hasta que el Señor nos pueda responder. Oye, posiblemente Jesús estaba triste porque su propio pueblo no había creído en Él, cansado de ver que la gente no tenía fe, los judíos no tenían fe. Dice la Biblia, dice varias historias, que cuando Él iba a Jerusalén, se tenía que ir porque podía hacer apenas pocos milagros. ¿Sabes por qué? Porque Él decía, la gente no cree. Mas tenía que ir entonces a otras regiones como Galilea y tierra de gentiles a hacer milagros. Y los hacía a multitudes, porque ellos sí creían. Es increíble que por la falta de fe, muchas personas en el mundo se estén perdiendo de la bendición de la salvación y de un milagro en 15:24-25. Él respondiendo dijo, mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque él estaba en Sidón, tierra de gentiles. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, escúchame. Poder ver a esta mujer clamando al Señor. Mientras él le decía, es que Dios me envió a los hijos de Israel. Y mira lo que él le respondió. Respondió, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer estaba reclamando los milagros que el mismo pueblo de Israel tantas veces rechazó. Esta mujer estaba reclamando de las migajas del pan de la gracia que Dios había traído, pan de vida para Israel y los judíos, y ellos desecharon. Esta mujer se conformaba con un pedacito de migaja que cayera al piso. Y le estaba diciendo al Señor, yo sé que no soy judía, yo sé que tú no viniste por nosotros,
Pero yo te voy a reclamar por aquellas veces que alguien no quiso un milagro. Y ese milagro que no quisieron, hoy yo te pido que lo traigas a mi vida y que tengas misericordia. Por eso nosotros no podemos dejar de dudar, no podemos dejar de pedir, no podemos dejar de dudar de que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Es cuando más nos tenemos que aferrar con fe de que el Señor está en control del mundo en este tiempo. Fíjate que entonces Jesús le respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y dice la historia que ella fue y su hija había sido sanada en aquella hora. El Señor nos está llamando en este tiempo. Tal vez a mucha gente se le está haciendo bien difícil creer en el Señor. Tal vez estamos esperando primero el milagro antes de creer. Tal vez estamos pensando, ¿qué Dios voy a creer yo? Si Dios permite esto, si permitió aquello, si permite el pecado y la maldad en el mundo, ¿por qué voy a creer en ese Dios? Yo te invito en este tiempo que tú reflexiones. Dios no es culpable por la maldad del mundo. Dios no es culpable por lo que el mundo está pagando en este tiempo. Porque a medida que el mundo rechazó al Señor, a Dios, dejó de hablar de Dios, dejó de buscar de Dios, empezó a perseguir la iglesia y los cristianos. En el momento en que ellos se apartaron de Dios y la maldad se multiplicó, entonces vino el mal al mundo y estamos pagando las consecuencias. Esto no es responsabilidad de Dios. Si un ser querido se enferma, no es culpa de Dios. Si un ser querido muere, ¿le vamos a echar la culpa a Dios? Si un hombre borracho ese día salió en su auto y atropelló a una persona inocente, ¿es culpa de Dios? Si un bebé no nació, ¿es culpa de Dios? Si un hombre asesinó a otro, ¿es culpa de Dios? Si un ladrón entró a tu casa a robar, ¿es culpa de Dios? No. Dios no es responsable ni culpable de que nos esté pasando a nosotros males en este mundo. Los únicos responsables son los hombres y las mujeres que no tienen piedad en su corazón y que no les interesa buscar a Dios. Porque te pregunto, ¿qué hay de malo en buscar al Señor cuando el Señor lo que te ofrece es amor, paz, gozo, bondad? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo proviene de Dios. ¿Hay de qué de malo hay en que Él es un Dios que lo único que quiere para nosotros es el bienestar? Es que salgamos de las tinieblas, es que salgamos de la maldad y vengamos a la luz y podamos vivir una vida digna y recta ante su presencia. ¿Para qué? Para que por medio de la obediencia podamos recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para sus hijos en todo tiempo. Esto es un tiempo de reflexionar. Fíjate que, mira lo que precisamente Jesús expuso en Mateos 11, 21 al 2, para que entienda cómo esta mujer robó un regalo, un milagro de Dios, de Jesús. Mira lo que dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, lugar donde estaba esta mujer, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, le está hablando a los lugares de Galilea y Capernaum, si hubieran hecho estos milagros, a tiempo se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo? Que tantos milagros que Él hizo y proezas en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Capernaum, en Corazín, en Betsaida, y aún así muchos no creyeron. Y aún así muchos no se apartaron de la maldad. Mas el que pasaba simplemente por Sidón, tierra de gentiles, tierra de cananeos que simplemente le sirven a otros dioses, que eran los enemigos de Israel, allí, que Jesús casi no hizo milagros, allí esta mujer arrebató un milagro. ¿Y sabes qué? Mira lo que dice el Señor: el día del juicio será más tolerable para estos lugares paganos y estos lugares gentiles que para el pueblo al cual yo vine y ustedes no creyeron. Y el Señor nos está diciendo en este momento, ¿cuántas veces Él se ha manifestado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos ha buscado? ¿Cuántas veces alguien nos ha hablado? Nos ha dicho, mira, ¿sabes qué?
quiero hablarte del Señor Jesús. Él es mi Salvador, Él te ama, pero como no lo podemos ver, no nos interesa, porque tal vez en ese momento no es una prioridad. Pero ¿sabes qué? El Señor siempre tiene que ser una prioridad. Porque cuando pase esta plaga y pase este problema y esta crisis en el mundo, los problemas van a seguir. Los problemas del matrimonio van a seguir. Los jóvenes se van a estar metiendo en las drogas. Van a seguir viniendo problemas de enfermedad. El mundo va a seguir su curso. Y vamos a entender que siempre vamos a necesitar de la presencia del Señor en nuestras vidas y tener fe en que Él sigue obrando a favor de su pueblo. ¿Cuántas veces el Señor ha pasado por nuestra región, como pasó por Sidón y por Fenicia? ¿Cuántas veces nos ha abierto la puerta el Señor para que nosotros podamos entregar nuestra vida? Oye, ¿sabes qué? Si tú tienes fe, Él jamás te va a despreciar. No importa quién seas, no importa quién eres, si hoy tú decides venir al Señor, yo te aseguro que Él te va a responder como le respondió a aquella mujer. Oh, grande es tu fe, hágase como quiere. Así te dice el Señor en este momento. ¿Quieres un milagro? ¿Quieres que yo obre a tu favor? Ten fe. Y entonces el Señor te dirá, porque has tenido fe y has sido grande, hágase como tú quieres. Así que con esto vamos a empezar una oración. Y vamos a citar precisamente lo que dice Juan 5, 24 al 27. Reflexionando en el llamado del Señor en este tiempo. Mira lo que dice. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, que quien lo envió fue el Padre, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, dice el Señor, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta es la hora donde ha llegado el Señor y nos está diciendo, ven a mí y me vas a encontrar. Y cuando tengas fe en mí, yo te voy a escuchar y voy a orar a tu favor. Vamos a inclinar nuestro rostro en este momento y vamos a orar por nuestras peticiones. Vamos a poner nuestras peticiones en manos del Señor, pero sobre todas las cosas tenemos que tener fe, la certeza y la seguridad que Él nos está escuchando, que va a obrar en el tiempo perfecto, que va a ser basado a su voluntad, que es perfecta y agradable, y que siempre y cuando entiendas que no importa lo que pedimos, Él siempre se tiene que glorificar. Esa va a ser nuestra condición. Y vas a ver cómo el Señor escucha nuestro clamor con fe. Padre, venimos ante tu presencia en este tiempo. Gracias, Padre, por el privilegio de la vida. Pero sobre todas las cosas, gracias por el privilegio de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nuestra vida nunca fue igual. Aunque nacimos y nos criamos en este mundo, el día que decidimos venir a tu presencia, morimos a nuestra vieja vida y nacimos en una nueva vida. Gracias, Padre, porque estás haciendo cosas nuevas en nosotros y en nuestra vida. Te pedimos, Padre, en este tiempo, que tengas misericordia, que perdones nuestros pecados, pero que también aumentes nuestra fe. Aquellos que han dejado de creer porque han tenido malas experiencias, aquellos que han perdido algo en la vida y lo único que han hecho es enojarse contigo y echarte la culpa. Aquellos, Señor, que están solos y desesperados. Aquellos que están en tinieblas, Señor. Aquellos, Señor, que tienen temor. Aquellos, Señor, que están tristes, Señor, en ansiedad y depresión. Por aquellos que están enfermos, Señor, y piensan que van a morir. Por aquellos, Señor, que tienen tantos problemas en su casa y no ven la forma de salir. Por aquellos que sus hijos, Señor, se han apartado. Yo te pido, Señor, auméntale la fe en este tiempo y permite, Señor, que vengan a tu presencia. Vengan con un corazón contrito y humillado, porque yo sé que tú los vas a perdonar como me perdonaste a mí. Y me vas a dar la oportunidad de vivir tus bendiciones día a día. Gracias, Padre, por tu amor y fidelidad. Bendice, Señor, nuestras familias. Sana nuestros corazones. Sana nuestra nación y sana el mundo en este tiempo. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gloria y honra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.
Amén. Dice Juan 6:47, de cierto os digo, que el que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Así, amado, tú que nos estás escuchando en este momento y estás escuchando esta transmisión, gracias por conectarte. Te pido que pases esta información, que la compartas con personas que están necesitadas, que están pasando por tiempos difíciles, para que puedan encontrar una palabra de aliento. No desmayes. Si esta mujer, no siendo judía, pudo arrebatarle un milagro al Señor y clamó con fe, y dice que la palabra que el Señor se maravilló por su fe y le fue concedido. El Señor te está diciendo en esta hora, lo único que necesitas es tener fe. Lo demás lo va a hacer el Señor. Así que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Nos vemos mañana nuevamente a la misma hora y seguimos orando con nuestra familia, por nuestra nación y por el mundo. Dios te bendiga.